No suelo hablar de lo que viví aquella noche, porque cuando lo cuento muchos creen que exagero. Pero quienes han trabajado en la seguridad privada saben que no todo lo que enfrentamos se trata de simples rondas o puertas cerradas. Yo era vigilante en una bodega de transporte en las afueras de la ciudad, una construcción grande, con muros de concreto y un portón metálico que resonaba con cualquier golpe de viento. El lugar quedaba apartado, rodeado de terrenos baldíos, y de noche el silencio se mezclaba con el ruido distante de la carretera. Esa noche yo tenía turno doble, lo que significaba estar ahí hasta que amaneciera. Me había llevado una cafetera pequeña y un par de termos, porque sabía que el cansancio me iba a vencer. El supervisor me había advertido que últimamente habían intentado forzar las rejas traseras, así que debía estar pendiente. No era un rumor, en las semanas anteriores varios camiones habían sido saqueados en esa misma zona. El inicio del turno fue tranquilo. Hice la primera ronda, revisé los candados de los portones y me aseguré de que las cámaras funcionaran. Al regresar a la caseta, encendí una lámpara portátil que usaba para leer y me preparé un café. Los minutos pasaban lentos, y el sonido del reloj colgado en la pared parecía amplificarse con cada segundo. Alrededor de la medianoche escuché un ruido metálico en la parte trasera de la bodega. No era un golpe fuerte, más bien un roce insistente. Salí con la lámpara y la macana en la mano, siguiendo el eco hasta llegar a la reja que daba a los terrenos baldíos. Lo que vi me hizo detener el paso. Alguien estaba agachado, intentando cortar el candado con una cizalla. La sombra se movía rápido, como si supiera que cada segundo contaba. Le grité desde donde estaba, tratando de sonar firme, aunque la voz me temblaba un poco. El hombre levantó la cabeza, y lo único que alcancé a distinguir fue el brillo de sus ojos bajo una gorra. Sin decir palabra, soltó la herramienta y salió corriendo hacia la oscuridad del terreno. Me acerqué, revisé el candado y vi que ya estaba marcado, a punto de ceder. Regresé a la caseta con la intención de reportarlo, pero el radio no respondía. La señal solía fallar por la ubicación apartada, así que dependía del teléfono fijo de la oficina. Cuando marqué a la central, me contestó un compañero somnoliento. Le expliqué lo que pasó, y me dijo que tuviera cuidado, que últimamente no andaban solos. La advertencia me dejó inquieto. Pasó una hora sin incidentes, pero yo no podía sacarme la imagen del sujeto agachado en la reja. El silencio se volvió más pesado, interrumpido solo por el crujir del viento contra los muros. A las 2 de la mañana, mientras hacía otra ronda, escuché pasos en la grava. Esta vez no eran imaginaciones. Al girar la lámpara vi dos siluetas moviéndose cerca de la bodega. Una estaba junto al portón, como si lo examinara, y la otra vigilaba a unos metros. El corazón me golpeaba con fuerza. Sabía que estaba en desventaja, y que si se atrevían a entrar yo poco podía hacer con una macana. Decidí mantener la distancia y observar, esperando que se marcharan. Pero uno de ellos levantó algo en la mano. El reflejo de la luz me reveló que era un arma corta. No tuve tiempo de pensar, apagué la lámpara y me escondí detrás de un camión estacionado. Desde ahí los escuché hablar en voz baja. No alcanzaba a entender las frases completas, pero mencionaban que había solo un guardia. Ese detalle me heló la sangre. Me habían estudiado, sabían cuántos éramos y a qué horas. Me quedé quieto, conteniendo la respiración. El de la pistola se acercó al portón, empujó con fuerza y murmuró que en cuestión de minutos tendrían todo abierto. Yo sabía que en el interior había cajas con refacciones costosas, fáciles de revender. Entendí que no iba a bastar con esperar a que se fueran. Si lograban entrar, mi vida corría un riesgo enorme. Decidí regresar sigilosamente a la caseta para llamar otra vez. Pero al rodear el camión escuché el chasquido de una botella rota bajo mi bota. El sonido alertó a los hombres. Apagué la lámpara, pero ya era tarde. Una voz grave ordenó revisar la zona. Me lancé al suelo, pegado a las llantas del camión, mientras escuchaba pasos acercarse. El tipo que venía hacia mí arrastraba la cizalla que había dejado antes, como si quisiera intimidar. Mi corazón parecía un tambor dentro del pecho.
Lo que sucedió en los minutos siguientes fue una mezcla de instinto y desesperación. Cuando estuvo lo bastante cerca, rodé hacia el otro lado del vehículo y corrí hacia la caseta. Los pasos me siguieron, cada vez más rápidos. Logré cerrar la puerta con seguro, pero enseguida escuché golpes fuertes contra el vidrio. Sabía que no resistiría mucho, así que marqué de nuevo a la central, esta vez casi suplicando que enviaran apoyo. Mientras hablaba, los golpes se hicieron más intensos, hasta que uno de los cristales cedió y una mano se metió para intentar abrir desde adentro. Me armé de valor, tomé el bastón y golpeé con todas mis fuerzas. El intruso soltó un grito ahogado y retiró la mano, pero otro empezó a forcejear con la puerta. El operador en la línea me aseguró que ya habían mandado a una patrulla. Yo apenas podía creerlo, cada minuto parecía eterno, y la puerta vibraba con cada embate. Lo que no esperaba era lo que vino después, los hombres dejaron de golpear, y el silencio volvió de repente. El único sonido era mi respiración agitada y el eco de la lámpara que aún colgaba oscilante en la pared. Afuera no se oía nada, ni pasos, ni voces, ni el portón siendo forzado. Pensé que tal vez se habían marchado, pero algo en el ambiente me hizo dudar. Era un silencio extraño, demasiado absoluto. Me quedé quieto, esperando cualquier movimiento, sin imaginar que lo peor aún no había ocurrido. Me quedé unos minutos en la caseta, con la espalda pegada a la pared y el bastón en la mano. El vidrio roto seguía con restos afilados, y cada vez que el viento soplaba entraba un silbido agudo que me ponía más nervioso. Afuera no había señales de los intrusos, como si se hubieran desvanecido en la nada. Lo primero que pensé fue que se trataba de una trampa. Tal vez querían que me confiara, que saliera a revisar y ahí aprovechar para sorprenderme. Miré el reloj, ya eran casi las 3 de la mañana. El tiempo parecía no avanzar. Me obligué a respirar hondo y me asomé por una rendija del vidrio. La oscuridad era tan densa que apenas distinguía el portón. En ese momento escuché el motor de un vehículo acercándose. Mis nervios se dispararon, temí que fuera una camioneta de los mismos hombres. Pero al ver las luces azules parpadeando supe que era la patrulla. Los dos policías descendieron rápido, iluminando con sus linternas la zona. Salí de la caseta con cautela y les expliqué lo ocurrido. Mientras hablaba, uno de ellos encontró huellas de pisadas recientes junto al portón y una cizalla tirada en la grava. Eso confirmó que no había imaginado nada. Ellos revisaron los alrededores, pero no había rastro de los intrusos. Me preguntaron si estaba seguro de que eran dos, y respondí que sí. Recordaba claramente sus movimientos y la pistola que uno llevaba. Los agentes me recomendaron no quedarme solo hasta el amanecer y me ofrecieron acompañarme en la caseta. Sentí un alivio momentáneo, aunque la tensión seguía latente. Mientras esperábamos, platicaron entre ellos en voz baja. Escuché que no era la primera vez que recibían reportes de sujetos armados en esa zona. Me dio coraje pensar que a pesar de saberlo, la empresa no había reforzado la seguridad. El resto de la madrugada transcurrió en un silencio tenso, solo interrumpido por el sonido de las rondas que hacían los policías cada media hora. Yo me mantuve despierto, con la sensación de que en cualquier momento volverían. Cuando por fin amaneció, la luz del sol me pareció irreal, como si hubiera pasado semanas en la oscuridad. El supervisor llegó poco después y escuchó mi versión. No me interrumpió, solo asentía mientras observaba el vidrio roto y el candado marcado. Luego me dijo que probablemente intentaron intimidarme para ver si valía la pena volver con más hombres. La frialdad con la que lo dijo me dejó intranquilo. Esa semana se tomaron algunas medidas, reforzaron las rejas y cambiaron los candados. Sin embargo, yo ya no me sentía seguro. Cada vez que estaba de turno nocturno me invadía el recuerdo de esa mano entrando por el vidrio, buscando abrir desde adentro. Con el tiempo me enteré de que varios almacenes cercanos habían sido asaltados de manera parecida, siempre en la madrugada y siempre después de que alguien vigilara los movimientos del guardia. Me quedó claro que no fue un ataque improvisado, sino parte de algo mucho más organizado. Lo más inquietante no fue lo que pasó aquella noche, sino lo que vino después.
Un par de semanas más tarde, mientras hacía una ronda rutinaria, encontré en el suelo un cigarro aún tibio junto a la reja trasera. Eso significaba que alguien había estado ahí, observando. Ni las cámaras lo captaron, como si supiera exactamente dónde colocarse para no aparecer en el ángulo. En ese momento entendí que no se trataba de un episodio aislado. Seguían vigilándonos, midiendo nuestras reacciones, esperando la oportunidad de volver. A veces pienso que lo que me salvó aquella noche no fue mi valentía, sino la simple suerte de que la patrulla llegara a tiempo. La vida de un vigilante muchas veces se resume a eso, estar en el lugar y la hora en que otros deciden arriesgarlo todo. Lo que más me pesa es que, a diferencia de mí, no todos los que han estado en esa situación han tenido la misma suerte de contarlo. Nunca pensé que trabajar de vigilante en un hospital pudiera ser más arriesgado que cuidar una fábrica o una bodega, pero lo aprendí en mi tercer mes en el turno nocturno. Yo tenía la tarea de rondar las entradas y pasillos poco transitados, además de controlar que no ingresaran personas ajenas durante la madrugada. Parecía rutinario, pero el hospital estaba en una zona donde la violencia se respiraba en cada esquina. Esa noche, como a la 1 de la mañana, vi a un hombre forzar la reja lateral que daba acceso al área de urgencias. Me acerqué y le pedí que se identificara. Dijo con voz temblorosa que necesitaba entrar porque su hermano había sido baleado. No traía identificación, solo la desesperación pintada en la cara. Me conmovió, pero también sabía que esa puerta no debía abrirse a cualquiera. Le indiqué que tenía que rodear hasta la entrada principal. Él insistió, se aferraba a los barrotes y pedía que lo dejara pasar. Le repetí la instrucción, más firme esta vez, y noté cómo cambió su expresión. De la supuesta angustia pasó a la rabia. Me lanzó una amenaza y se marchó murmurando que no me convenía seguir cerrando el paso. No era la primera vez que me pasaba algo parecido. En ese hospital había vigilantes que se enfrentaron a familiares de pacientes que intentaban colarse con armas o sustancias prohibidas. Pero esa noche tuve la sensación de que no se trataba de un simple altercado. A los pocos minutos escuché pasos en el pasillo que conecta con la morgue. Nadie debía andar por ahí a esa hora. Encendí la lámpara y vi a 2 hombres vestidos con sudaderas negras. No eran pacientes ni personal. Apenas notaron mi presencia, uno de ellos giró y se escondió detrás de una columna, mientras el otro se acercó despacio, como midiendo mis movimientos. Me quedé inmóvil, sujetando la lámpara en una mano y el radio en la otra. El que avanzaba hacia mí dijo en voz baja que solo buscaban a alguien. No especificó a quién, pero por la forma en que lo dijo comprendí que no era una visita inocente. Cuando pedí que se identificara, se miraron entre ellos y sonrieron, como si se burlaran de mi intento de autoridad. En ese instante escuché el sonido metálico de algo que caía al suelo. Era un cuchillo que uno de ellos dejó ver a propósito. No lo levantó enseguida, lo mantuvo ahí, como para que me quedara claro el mensaje. Sabía que estaba en una posición crítica. Si retrocedía, podían aprovechar para entrar al hospital. Si me enfrentaba, no tenía oportunidad. Así que opté por ganar tiempo. Les dije que en ese pasillo había cámaras y que en cualquier momento llegarían refuerzos. Era mentira, las cámaras de ese sector no servían desde hacía meses. Uno de ellos se burló diciendo que nadie vendría a esas horas. Luego recogió el cuchillo y lo guardó en la manga de la sudadera. En ese momento escuché a lo lejos el sonido de un carrito metálico, probablemente un camillero moviendo equipo. Esa distracción me dio segundos para retroceder hacia la salida. Los sujetos no me siguieron. Se quedaron parados, observándome, hasta que crucé la puerta de emergencia que daba al patio central. Cuando volví a mirar, ya no estaban. Corrí a reportar el incidente al jefe de turno, pero él restó importancia. Dijo que seguramente eran familiares intentando entrar por su cuenta. Yo insistí en que traían un cuchillo y que no se trataba de simples colados. El jefe me miró cansado y me dijo que no levantara más polvo, que lo dejaría asentado como una discusión con visitantes. No pude dormir en el descanso de las 4 de la mañana.
Cada sombra en el pasillo me parecía una amenaza. Imaginaba a esos hombres entrando por algún acceso que yo no pudiera cubrir. Con el amanecer llegó el relevo, y pensé que ahí terminaría todo. Sin embargo, 2 días después, en el periódico local apareció una nota que me dejó helado. Un paciente del hospital había sido asesinado en su propia cama durante esa madrugada. Según la nota, alguien entró al área de hospitalización y le quitó la vida sin que nadie lo notara. No era difícil unir los puntos. Los 2 hombres que vi aquella noche no estaban buscando a cualquiera, ya sabían a quién iban a encontrar. La noticia del asesinato en el hospital corrió como fuego. El paciente, según los periódicos, era un hombre que había sobrevivido a un ataque armado en la ciudad. Nadie dijo su nombre completo, pero bastaba con escuchar los rumores en los pasillos para entender que se trataba de alguien relacionado con grupos criminales. Esa mañana, cuando regresé a mi turno, el ambiente era diferente. Había más policías en la entrada principal, aunque no parecían demasiado interesados en investigar. Lo que hacían era más bien controlar que los reporteros no tomaran fotos. Yo trataba de cumplir mi ronda como siempre, pero mi mente seguía clavada en la madrugada en que vi a esos 2 sujetos con sudaderas negras. Me acerqué al jefe de seguridad para hablar del tema. Le dije que debía informar lo que presencié, que incluso podría servir como testimonio. Él me escuchó en silencio y luego me aconsejó que no mencionara nada a las autoridades. Según él, hacerlo era meterse en un problema que no me correspondía. Me dio a entender que los hombres que entraron esa noche tenían protección, que lo mejor era mantener la boca cerrada. Sus palabras me dejaron intranquilo, pero también me hicieron entender cómo funcionaban las cosas. Los vigilantes estábamos para contener pleitos de familiares, impedir robos de equipo o controlar accesos, pero cuando se trataba de intereses mayores, nuestra palabra no contaba. Con el paso de los días, empecé a notar detalles que antes pasaban desapercibidos. En los pasillos más apartados se encontraban colillas de cigarros y envases de café aún tibios, como si alguien rondara sin ser visto. A veces los guardias de turno diurno comentaban que llegaban visitantes que no estaban en las listas, pero que nadie se atrevía a cuestionar. Un compañero de confianza me dijo en voz baja que había visto a esos mismos hombres subir por las escaleras de servicio después del crimen. Que los reconoció por la ropa oscura y la forma en que caminaban. Pero también me advirtió que nunca lo repetiría frente a un superior. Yo sabía que mi obligación era reportar todo, y lo hice. Escribí un informe detallado, con la hora exacta en que los vi y la descripción de sus acciones. Dejé el documento en el buzón de seguridad, como dictaban las reglas. Nunca recibí respuesta. Días después, al preguntar, me dijeron que el informe no aparecía. Era como si lo hubieran borrado de los registros. El recuerdo de esa noche no me dejaba en paz. Lo más inquietante fue que, unas semanas más tarde, mientras cubría el turno de madrugada en la misma reja donde vi por primera vez al hombre que decía buscar a su hermano, encontré una marca grabada con cuchillo en uno de los barrotes. Era una inicial, apenas un trazo torcido, pero suficiente para darme cuenta de que alguien quería dejar constancia de que podía volver cuando quisiera. No quise compartirlo con nadie. Lo borré con una lima y traté de no pensar en ello, pero desde entonces cada vez que paso por ese pasillo siento que hay ojos vigilándome. Ya no temo tanto a los pacientes agresivos o a los familiares desesperados. Mi verdadero miedo es a esos hombres que entran sin ser vistos, que hacen lo que vienen a hacer y desaparecen dejando solo rumores. El trabajo de un vigilante en un hospital debería ser cuidar el orden, pero en la práctica terminas presenciando cosas que te marcan para siempre. Esa noche entendí que no todos los peligros que enfrentamos tienen que ver con lo sobrenatural o con simples rateros. A veces lo más aterrador es la certeza de que puedes estar de pie frente a la violencia organizada, y tu única defensa es guardar silencio. Hasta el día de hoy sigo trabajando ahí, aunque con cada turno me convenzo de que lo que vi aquella madrugada fue una advertencia. No fui testigo de casualidad, fui testigo porque alguien quiso que quedara claro que la seguridad del hospital era un simple decorado. Y cada vez que recuerdo la sonrisa burlona de esos hombres en el pasillo,
Me pregunto cuánto tiempo falta para que regresen y me toque ser el siguiente en la lista de los que no conviene dejar hablar demasiado. Cuando empecé a trabajar como vigilante en una escuela primaria que llevaba años funcionando en un barrio antiguo, me pareció el turno más tranquilo que podía pedir. Era un edificio viejo, con patios amplios y salones que daban a corredores largos. Por las noches el lugar quedaba completamente vacío, salvo por mí y el velador que cuidaba la zona de oficinas. El primer mes fue sencillo, rondas cada hora, revisión de candados y un par de apuntes en la bitácora. Sin embargo, desde el principio noté algo que me incomodaba. Había un salón en el segundo piso que siempre parecía más frío que los demás. Incluso en las madrugadas calurosas, al entrar ahí sentía como si el aire se espesara. Lo comenté con mi compañero y me dijo que él también lo había notado, pero prefería no darle importancia. Una noche de viernes, mientras hacía el recorrido, escuché lo que sonaba como pasos pequeños en ese mismo salón. No eran los ruidos típicos de un edificio antiguo, eran pasos rápidos, como de alguien moviéndose de un lado a otro. Abrí la puerta con cautela y encendí la lámpara. El salón estaba vacío, con los pupitres perfectamente alineados. Caminé hasta el fondo, revisé debajo de las mesas y nada. Al salir, el sonido se detuvo, como si hubiera estado esperándome para que lo escuchara. Decidí registrarlo en la bitácora, aunque dudaba que alguien lo tomara en serio. Esa madrugada los ruidos regresaron, más claros, se escuchaban como risas apagadas y el arrastre de una silla. Volví a revisar, y otra vez no encontré a nadie. Lo que terminó por inquietarme ocurrió 2 semanas después. Mientras estaba sentado en la caseta, vi a través de las cámaras de seguridad que en el pasillo del segundo piso una puerta se abría sola. La imagen era clara, el salón que siempre sentía más frío se quedó con la puerta entreabierta, y la luz del pasillo oscilaba como si alguien hubiera pasado corriendo. Subí de inmediato, convencido de que podía tratarse de algún estudiante que se había escondido para gastar una broma. Pero al llegar, la puerta estaba cerrada con llave, tal como la había dejado horas antes. Revisé las ventanas y estaban aseguradas desde adentro. No había forma de que alguien hubiera entrado. A la mañana siguiente lo comenté con el director, que se limitó a sonreír y decir que los edificios viejos guardan ecos. No quiso darle mayor relevancia, pero por la forma en que me lo dijo noté que no era la primera vez que alguien reportaba cosas raras en ese salón. Durante un tiempo traté de ignorarlo, aunque cada vez que subía al segundo piso sentía que había ojos siguiéndome desde algún rincón oscuro. Un lunes, al revisar los salones después de la medianoche, encontré en uno de los pizarrones una frase escrita con tiza: "No me dejen aquí". Lo extraño era que la tarde anterior el pizarrón había sido limpiado frente a mí, y yo tenía la única copia de las llaves. Me quedé paralizado, leyendo esas palabras una y otra vez. No parecía una broma de niños, la letra era irregular, como si hubiera sido escrita con prisa o con miedo. Borré el mensaje de inmediato, temiendo que si lo dejaba alguien más lo vería y pensaría que yo lo había escrito. Las noches siguientes se volvieron más pesadas. En ocasiones escuchaba un golpe seco en el techo, otras veces era el sonido de pupitres arrastrándose. Nunca encontré pruebas físicas de nada, pero las cámaras captaban luces que se apagaban y encendían sin razón, o puertas que aparecían entreabiertas cuando en persona estaban cerradas. Una madrugada me animé a preguntarle al velador más viejo, don Manuel, si alguna vez había pasado algo en esa escuela. Él bajó la voz y me contó que, antes de que el edificio fuera escuela, había sido un internado. Me dijo que en los años 70 un niño había enfermado gravemente y murió en el segundo piso, justo en el salón donde yo escuchaba ruidos. Al escuchar eso comprendí que las experiencias no eran casualidad. Empecé a observar con más atención, y mientras más lo hacía, más detalles inquietantes aparecían. Una sombra que cruzaba de un salón a otro, el reflejo de un rostro pequeño en el vidrio de las puertas, y, sobre todo, la sensación de que alguien me seguía de cerca cuando caminaba por el pasillo vacío. Esa fue la primera vez que pensé en dejar el trabajo, pero algo me detuvo.
Había una parte de mí que quería entender lo que estaba pasando. Como si, de alguna manera, esa presencia buscara que yo descubriera su historia. No imaginaba que al hacerlo iba a sentirme más expuesto de lo que nunca había estado en mi vida. Después de escuchar a don Manuel sobre el pasado del edificio, no pude quitarme de la cabeza la idea de aquel niño que había muerto en el internado. Cada vez que subía al segundo piso sentía que no estaba solo, como si alguien me acompañara en silencio. Decidí llevar una libreta para anotar cada cosa extraña que sucediera. No quería quedarme solo con recuerdos borrosos. En la primera semana apunté 3 cosas: una puerta que amaneció abierta sin que hubiera llave extraviada, un pupitre movido de lugar cuando la tarde anterior estaba alineado, y una risa que escuché en el pasillo a las 3 de la mañana. Todo eso lo escribí con hora y lugar exactos. Una madrugada, revisando las cámaras desde la caseta, vi algo que me erizó la piel. En el pasillo del segundo piso apareció una sombra pequeña, más baja que la de un adulto. Caminaba lentamente, se detenía frente a las puertas y parecía observar hacia adentro. Me levanté de inmediato y subí con la lámpara, pero cuando llegué ya no había nadie. Lo más desconcertante fue que al revisar el salón frío encontré otra frase escrita en el pizarrón: me dejaron solo. La letra era más clara que la anterior, y esta vez no me atreví a borrarla. Sentí que hacerlo sería como negar la presencia de quien lo había escrito. Esa mañana, al salir del turno, busqué en la hemeroteca del periódico local. Pasé horas revisando microfilmes hasta que encontré una nota de 1974, hablaba de un niño interno que había enfermado de neumonía y murió en las instalaciones porque tardaron en llevarlo al hospital. No aparecía su nombre completo, solo las iniciales. El artículo mencionaba protestas de padres y un breve cierre del internado, que después fue remodelado para convertirse en la escuela actual. Con esa información volví al trabajo más inquieto. Ahora cada ruido lo asociaba con aquel niño. Una madrugada, mientras caminaba por el pasillo, escuché un susurro muy cerca de mi oído. No fue una voz fuerte, más bien un murmullo que decía aquí. Giré con la lámpara, pero no había nadie. Decidí dejar la libreta abierta sobre el escritorio de la caseta, como si fuera un intento de comunicación. Escribí una pregunta sencilla: ¿qué quieres? No esperaba nada, pero al regresar de la ronda encontré un trazo sobre la hoja. No era una palabra clara, apenas una línea curva, como hecha con manos temblorosas. Los días siguientes repetí la acción. A veces no pasaba nada, otras aparecían marcas que parecían números o letras incompletas. No podía asegurar que fuera algo sobrenatural, pero tampoco encontraba una explicación lógica. Lo que me convenció de que no era coincidencia ocurrió un jueves. Dejé la libreta abierta con una pregunta: ¿por qué sigues aquí? Esa noche, en la hoja apareció una palabra escrita con trazos torcidos: frío. Me quedé mirando ese mensaje mucho tiempo. Recordé que cada vez que entraba a ese salón el aire se sentía helado, distinto a cualquier otra parte del edificio. Fue como si me confirmara que esa presencia estaba ligada para siempre a ese lugar, al mismo espacio donde su vida terminó. Desde entonces ya no siento el mismo miedo. Claro que me sigue inquietando escuchar pasos o risas en plena madrugada, pero también pienso que quizá ese niño solo quiere ser recordado. Lo habrán dejado en el olvido durante décadas, y de alguna forma encontró la manera de hacerse presente. He pensado en contarle todo al director, mostrarle las anotaciones y la noticia que encontré en el archivo, pero sé que lo tomaría como una exageración o como un invento. Así que guardo el silencio y sigo con mi rutina. Cada vez que me toca turno de noche, subo al segundo piso y paso un momento en el salón frío. No digo nada, solo me siento en uno de los pupitres y espero en silencio. A veces escucho pasos pequeños detrás de mí, otras veces un golpe suave en la ventana. Y aunque sé que es algo que no puedo explicar, ya no me paraliza. Más que miedo, lo que siento ahora es una extraña tristeza. Como si aquel niño siguiera pidiendo lo mismo desde hace años: que alguien lo vea, que alguien lo escuche y que no lo dejen aquí, olvidado en un salón oscuro.
No suelo hablar de lo que ocurrió en aquella fábrica abandonada porque todavía me cuesta ordenar los recuerdos. Durante más de 10 años trabajé como vigilante en diferentes lugares, desde bodegas de alimentos hasta terrenos baldíos, pero lo que viví en ese sitio marcó un antes y un después. La empresa me contrató para custodiar las ruinas de una antigua fábrica textil ubicada a las afueras del pueblo. El lugar llevaba más de 2 décadas sin funcionar, y lo único que quedaba eran paredes corroídas por la humedad, techos oxidados y un aire de abandono que impregnaba todo. Había rumores de que querían remodelar el terreno para un proyecto nuevo, pero mientras tanto necesitaban a alguien que se encargara de evitar saqueos. Cuando me dieron el puesto, no pensé que sería distinto a otros trabajos. El área estaba cercada y apenas quedaban algunas máquinas viejas cubiertas de polvo. El encargado me dijo que lo único que debía vigilar era que no entraran ladrones a sacar fierro viejo. Sin embargo, desde la primera noche noté algo extraño en el ambiente. El aire era más denso que en cualquier otro lugar en el que había trabajado. Los ruidos del viento dentro de los galpones se transformaban en lamentos largos, como si alguien respirara profundamente entre los muros. La primera vez pensé que era simple sugestión, porque me habían advertido que la fábrica tenía mala fama. Supuestamente en los últimos años antes de cerrar ocurrieron varios accidentes laborales, y algunos trabajadores murieron entre las máquinas. Intenté no hacer caso, pero en mis recorridos encontré señales que no parecían propias de saqueadores. Había velas consumidas en rincones apartados, restos de ceniza en el suelo y símbolos dibujados con carbón en las paredes. Eran marcas circulares, algunas con formas de animales y otras con figuras humanas. Parecían demasiado elaboradas para ser garabatos de niños. Una madrugada, mientras caminaba con la lámpara por el pasillo principal, vi una luz encendida en una de las naves. Me acerqué con cautela pensando que alguien se había metido, pero cuando abrí la puerta lo único que encontré fueron 3 velas encendidas formando un triángulo en el suelo. No había nadie alrededor. Me retiré despacio y apagué las velas con el pie. Al día siguiente informé al encargado de la empresa, pero me dijo que no prestara atención, que seguramente eran muchachos del pueblo que entraban a jugar. Según él, lo único importante era que no se llevaran fierro. Así que volví a mi turno sin respaldo, con la sensación de que debía enfrentar solo lo que pasara allí. Con el tiempo empecé a escuchar pasos dentro de la nave principal. Eran pasos claros, que resonaban en el eco del lugar. Al principio creí que alguien me estaba siguiendo y traté de sorprenderlo encendiendo la lámpara de golpe, pero nunca vi a nadie. Lo más desconcertante era que los pasos se detenían al mismo tiempo que yo. Hubo noches en que descubrí más símbolos pintados en las paredes. Algunos estaban frescos, como si los hubieran hecho pocas horas antes de mi llegada. Noté que se repetían ciertas figuras, un círculo con un triángulo dentro y una especie de cruz invertida acompañada de letras que no reconocía. Decidí tomar fotos con mi celular para mostrarlas, pero cuando intentaba revisarlas, las imágenes aparecían borrosas o completamente negras. Lo más inquietante ocurrió en mi tercera semana. Alrededor de las 2 de la mañana escuché voces dentro de la nave más alejada. No eran gritos ni conversaciones comunes, sino un murmullo constante, como de varias personas hablando al mismo tiempo en tono bajo. Caminé hacia allá con la lámpara apagada para no delatarme, y al llegar a la puerta entreabierta vi un resplandor débil en el interior. Me asomé lo suficiente para distinguir a 3 figuras alrededor de un círculo de velas. No alcanzaba a verles el rostro, pero por sus movimientos parecía que estaban rezando o recitando algo. Permanecí inmóvil unos segundos, hasta que uno de ellos levantó la cabeza en mi dirección. Sentí que me había visto aunque no podía distinguirme. Retrocedí en silencio, contuve la respiración y regresé hacia la caseta sin encender la lámpara. Ese episodio me hizo replantear todo. Ya no se trataba de simples ruidos o símbolos aislados. Alguien estaba utilizando la fábrica para rituales de los que no entendía nada. Desde entonces adopté la costumbre de hacer mis rondas más rápido, sin detenerme demasiado en los rincones oscuros. No quería volver a encontrarme con esas figuras.
pero el lugar parecía atraerme hacia sus rincones más sombríos. En varias ocasiones encontré animales muertos, aves sin plumas, un perro pequeño con marcas en el cuello y hasta un gato colocado en medio de un círculo de piedras. No parecían ataques naturales, sino algo hecho con intención. El olor a sangre mezclado con el polvo de la fábrica me revolvía el estómago. Lo extraño era que nadie en la empresa quería hablar del tema. Cuando mencionaba lo que había encontrado, me respondían con evasivas. Llegué a sospechar que lo sabían desde antes y por eso nadie quería cubrir ese turno. Una noche lluviosa, mientras el agua golpeaba los techos oxidados, escuché un golpe fuerte proveniente del sótano. Tomé la lámpara y bajé las escaleras con cuidado. El lugar estaba inundado hasta los tobillos y el olor a humedad era insoportable. Entre las sombras alcancé a ver algo que me detuvo en seco. En la pared del fondo había un símbolo enorme dibujado con pintura roja. Parecía reciente, como si lo hubieran hecho pocas horas antes. Me quedé mirándolo, tratando de entenderlo. Tenía forma de espiral con varias líneas que se unían en el centro, y alrededor había lo que parecían nombres escritos en una lengua que no reconocía. Mientras observaba, sentí un movimiento a mi espalda. Giré de golpe con la lámpara, pero no vi nada. Solo el eco del agua moviéndose a mi alrededor. Subí las escaleras apresurado y pasé el resto del turno sin atreverme a volver a entrar. Esa madrugada comprendí que estaba en un lugar donde ocurría algo más grande que simples supersticiones. Al terminar mi turno busqué información en internet sobre la fábrica. Encontré foros donde varios vecinos contaban que desde hacía años se veían luces extrañas por la noche. Algunos hablaban de grupos que llegaban en camionetas, se quedaban un par de horas dentro y luego desaparecían. Según ellos, se trataba de sectas que utilizaban el sitio para reuniones clandestinas. Con esa idea en mente volví más alerta. Ya no caminaba con la misma seguridad de antes. Cada sombra me parecía sospechosa y cada ruido me hacía pensar que no estaba solo. La fábrica, que de por sí era tétrica por su abandono, ahora se había convertido en un escenario de algo oculto. La última noche de esa primera etapa ocurrió algo que confirmó mis sospechas. Pasada la medianoche vi un resplandor en la parte más lejana del edificio. Decidí acercarme en silencio y me escondí tras una columna. Desde allí pude ver claramente a un grupo de 6 personas reunidas alrededor de un círculo de velas. Vestían de negro y todos llevaban algo cubriéndoles la cabeza. No podía escuchar con claridad lo que decían, pero el murmullo era constante. De pronto, uno de ellos levantó una jaula y dentro había un animal que chillaba desesperado. No esperé a ver lo que pasaba después. Retrocedí lentamente, me di la vuelta y me dirigí a la caseta sin hacer ruido. Esa noche comprendí que estaba en medio de algo que iba mucho más allá de un trabajo de vigilancia. Aquella fábrica no solo era un lugar abandonado, era el escenario de prácticas que se mantenían ocultas, protegidas por el silencio de los que no querían mirar demasiado cerca. Y yo estaba atrapado allí, con la obligación de regresar cada madrugada, sabiendo que tarde o temprano me toparía de frente con quienes se adueñaban de la oscuridad del lugar. Después de aquella madrugada en la que vi al grupo reunido con velas y un animal enjaulado, el trabajo en la fábrica cambió por completo para mí. Ya no se trataba de vigilar un terreno en ruinas, sino de convivir con la certeza de que personas reales usaban ese espacio para algo oculto y perturbador. Durante los días siguientes no logré descansar bien. Cada vez que cerraba los ojos recordaba el chillido del animal dentro de la jaula y el murmullo de esas voces graves repitiendo algo que no entendía. Me preguntaba qué pasaría si me descubrían espiándolos. Yo era un vigilante solitario, sin respaldo cercano, y sabía que si querían hacerme desaparecer nadie lo impediría. Aún así, debía seguir presentándome en cada turno. Tomé la decisión de cambiar mi rutina, recorría solo las áreas más cercanas a la caseta y evitaba internarme demasiado en las naves grandes. Si escuchaba ruidos o veía luces, prefería no acercarme. No era cobardía, era instinto de supervivencia. Una noche, sin embargo, todo se salió de control. Cerca de las 3 de la mañana escuché un portazo en el interior de la nave principal.
Mi primera reacción fue ignorarlo, pero segundos después sonó otro golpe, más fuerte. La estructura metálica retumbó como si alguien hubiera lanzado un objeto pesado contra una puerta. No podía quedarme inmóvil, así que encendí la lámpara y caminé hacia el lugar. Al entrar vi el piso cubierto de velas consumidas, como si hubiera terminado una reunión hacía pocas horas. Entre los restos encontré algo que me heló la sangre, una hoja arrugada con un nombre escrito varias veces. No era un nombre al azar, era el mío. La letra era irregular, como escrita con prisa, y se repetía una y otra vez alrededor de un símbolo circular. Guardé la hoja en mi chamarra y salí de inmediato. Me sentía observado, como si supieran que había descubierto lo que dejaban a propósito. Esa madrugada no aguanté y llamé al encargado. Le conté lo que había visto, pero su respuesta fue evasiva. Me dijo que no me preocupara, que lo único importante era que no entraran rateros. Comprendí que preferían callar, quizás porque sabían que la fábrica era usada por grupos que era mejor no enfrentar. La tensión fue creciendo. Cada noche escuchaba más ruidos, pasos, murmullos, golpes. En ocasiones vi sombras moverse detrás de los cristales rotos de los ventanales. Nunca logré distinguir un rostro, pero estaba seguro de que me vigilaban tanto como yo a ellos. Decidí investigar por mi cuenta. Volví a los foros de internet y contacté a un hombre que decía haber trabajado en la fábrica en los años 70. Me respondió días después y aceptó hablar conmigo por teléfono. Me contó que desde antes del cierre ya circulaban rumores de que ciertos grupos aprovechaban la oscuridad del lugar para hacer ceremonias. Decía que al principio pensaban que eran simples bromas, pero con el tiempo empezaron a desaparecer animales y hasta un compañero suyo juraba haber visto gente encapuchada dentro de la nave. Sus palabras me confirmaron que lo que estaba enfrentando no era nuevo. Aquella fábrica había sido escenario de prácticas ocultas desde hacía décadas, y probablemente nunca dejaron de usarla. La noche más difícil fue un viernes. Me encontraba en la caseta cuando escuché pasos acercándose por el patio. Miré por la ventana y distinguí a 3 figuras caminando lentamente hacia el portón. No traían lámparas y avanzaban en silencio. Cuando intenté encender mi foco principal, no funcionó. Revisé los interruptores, pero toda la instalación parecía muerta, como si hubieran cortado la electricidad. Me quedé inmóvil, con la lámpara de mano en la otra esquina. No sabía si acercarme o quedarme encerrado. Al final escuché las pisadas desviarse hacia la nave principal y luego desaparecer. Esa madrugada no me moví de la caseta hasta que salió el sol. Al día siguiente encontré marcas frescas en el suelo de tierra, huellas circulares como de un calzado idéntico repetido varias veces alrededor del edificio. También hallé otra hoja con mi nombre, esta vez acompañada de la palabra vigila. Era un mensaje claro, sabían que estaba allí y querían que supiera que me tenían en la mira. En lugar de renunciar, decidí documentarlo todo. Empecé a escribir un diario detallado de cada turno, con fechas, horas, sonidos y hallazgos. Tomaba fotos, aunque muchas salían borrosas. Guardé copias en una memoria y se la entregué a un amigo de confianza, por si algo me pasaba. Poco a poco comprendí que mi labor de vigilancia ya no consistía en proteger la fábrica, sino en registrar lo que estaba ocurriendo. Si algún día esa historia salía a la luz, al menos quedaría constancia de que yo lo advertí. Una de las últimas noches que pasé allí sucedió algo que aún me persigue. Cerca de las 4 de la madrugada escuché voces muy claras en el sótano inundado. Esta vez decidí no huir. Bajé con la lámpara encendida y vi reflejos de velas flotando en la superficie del agua. Había un grupo reunido al fondo, más de 5 personas, y uno de ellos sostenía algo entre las manos. Cuando me acerqué lo suficiente escuché una frase repetida en un idioma extraño. Fue entonces cuando alguien levantó la cabeza y apuntó con el dedo hacia mí. Todos los demás voltearon al mismo tiempo. Sentí que el aire se cortaba. Apagué la lámpara y corrí escaleras arriba, sin mirar atrás. No sé cómo logré salir sin que me siguieran. Cerré la puerta del sótano con un candado y pasé el resto del turno temblando en la caseta. Al amanecer entregué las llaves y dije que no volvería.
Nadie intentó convencerme. Desde entonces no he vuelto a acercarme a la fábrica. A veces paso por la carretera y la veo a lo lejos, con sus techos oxidados y sus ventanas vacías. Parece un esqueleto inofensivo, pero sé lo que guarda en su interior. Lo inquietante es que días después de renunciar encontré en la puerta de mi casa una hoja similar a las que aparecían en la fábrica. Era un papel arrugado con mi nombre escrito varias veces y el mismo símbolo circular dibujado en tinta negra. No sé cómo lo dejaron allí ni qué significa realmente, pero entendí que alejarme del lugar no fue suficiente. Lo que sea que ocurre en esa fábrica no se limita a sus paredes, y de algún modo arrastra consigo a quienes se atreven a mirar demasiado de cerca. Hoy, cada vez que escucho un ruido extraño en la madrugada o veo sombras moverse en la calle vacía, me pregunto si sigo siendo vigilante de aquel lugar, aunque ya no trabaje allí. Tal vez ellos decidieron que nunca dejaría de vigilar, que mi nombre quedó escrito en sus círculos y que tarde o temprano volverán a buscarme.